Venimos a la casa del Señor, no sé qué pasa, pero como que inyectan, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Algo como que nos trae alegría, algo, ¿verdad? Pero bueno, les confieso que lo que voy a compartir hoy ni siquiera ha encontrado el título perfecto. Yo chica estaba ahí escuchando la alabanza y dije, Señor, gracias porque el título es gracias a Dios no me falta nada si tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Y al final les voy a decir por qué el Señor trajo ese título a mi corazón de hoy. Entonces, hermanos, yo deseo hoy comenzar esta enseñanza hablando sobre la importancia, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos de oración. La importancia de que como seres, como creyentes, como hijos de Dios, de estar conectados con Dios en la oración. Pero hermanos, sobre todo la importancia de pertenecer a una iglesia, de pertenecer a un grupo de hermanos que estamos en la misma fe, que creemos en el mismo Dios y que sentimos la gran necesidad de apoyarnos unos con otros. Porque yo quiero decirles, hermanos, que nuestra congregación, nuestra iglesia, o como quiera llamar, no es una iglesia como cualquiera. Porque en esta iglesia hay amor. En esta iglesia vemos la misericordia, hermanos. Yo he sido testigo que cuando a algún hermano, a alguien le falta algo, los otros hermanos hacen hasta lo posible por ayudarlo, por una palabra de aliento, por darle algo, por animarlo. Entonces, yo pensaba y decía, Señor, gracias a Dios porque, verdad, estamos en el lugar adecuado. Estamos en el lugar que Dios nos ha traído, estamos en el lugar adecuado. Y es importante, hermanos, que entendamos que en esta iglesia y en todas las iglesias, en la vida, todos los creyentes, hermanos, es importante estar conectados con el Señor en oración. Pero es importante, hermanos, que en esos grupos de oración que tenemos a veces, para nadie es un secreto, hermanos, que nosotros como iglesia nos reunimos los miércoles a orar, ¿verdad? Todos sabemos que los miércoles a las 7 de la noche estamos aquí reunidos nosotros orando, adorando al Señor y colocando nuestras necesidades, nuestras peticiones. Mis hermanos, yo quiero decirles que para los que no han tenido la bendición de participar, los invito, o mejor dicho, los exhorto a que vengan para que no pierdan esa bendición. O sea, los exhorto a que vengan a disfrutar, a que vengan a recibir esa bendición de lo que es estar, hermanos, reunidos, unidos en coinonía, orando, suplicando, alabando a Dios. Es un tiempo en que nosotros como iglesia, hermanos, nos reunimos en oración y podemos orar unos por los otros, ¿verdad? Podemos, hermanos, en momenticos que nos encontramos en oración, podemos reconocer que en realidad somos débiles y que necesitamos nosotros de Dios para seguir adelante. Yo quiero decirles, hermanos, que hemos visto llegar a hermanos y hermanas cansadas, hemos visto llegar a hermanos y hermanas que llegan desanimadas, que llegan desalentadas, hemos visto hermanos que llegan personas con necesidad de oración. Hemos visto, hermanos, personas que llegan a la iglesia, que uno los ve, siente su espíritu, desde que llegan, los ve que traen una aflicción en su espíritu, por cierta necesidad, por cierta angustia, porque es que todos estamos pasando necesidades y angustias, nadie es exento de eso. Entonces, llegan los hermanos cansados y tristes y con necesidad de oración. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Nos reunimos como hermanos, comenzamos a orar por esa persona, colocamos sus necesidades y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo colocamos necesidades de las personas, no en nuestra fuerza ni en nuestro espíritu, sino estamos presentándole la necesidad, la aflicción de la persona para que en el nombre de Jesús venga el Espíritu Santo y traiga nueva vida, nueva esperanza. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que tengamos, hermanos, ese tiempo, que vivamos esa experiencia, que recibamos esa bendición, hermanos. Yo lo digo porque a mí me tocó el miércoles pasado vivir eso. Yo quiero decirle, hermano, realmente que lo que voy a hablar hoy, que voy a predicar hoy, va a ser parte de una vivencia que tuve yo. Pero no quiero que se tome como teología, porque es que muchas personas dicen, no, es que yo hice esto y vamos a hacer esto porque me funcionó. No es una teología. La teología nosotros se basa simplemente en la palabra de Dios. Hoy voy a comentar y les voy a platicar, hermano, de mi experiencia que me tocó vivir a mí, hermano.
Entonces, yo digo que es una bendición el miércoles cuando nos reunimos aquí, en oración, sentir el calor humano, sentir, hermanos, el apoyo de sus hermanos, sentir que es un amor sincero, que no están esperando nada a cambio. Eso es lindo, eso es precioso sentirlo. Entonces, hermanos, el miércoles pasado me tocó a mí ese turno. El miércoles pasado estuve yo en el banquillo, por decir algo así. Yo he visto pasar muchos hermanos y hemos orado por ellos y hemos impuesto manos y hemos dado consejos y hemos dado palabras de aliento, pero el miércoles pasado yo estaba ahí sentado en el banquillo. Yo estaba ahí sentado, ¿por qué? Porque necesitaba de Dios, porque necesitaba oración, me sentía cansado. Hermanos, las semanas pasadas hemos tenido diversas pruebas con mi esposa, diversas pruebas hemos tenido diferentes pruebas. Y casualmente ese día miércoles teníamos la cita con otro especialista, supuestamente que me iba a dar otro dictamen de lo que tengo en el hombro. Y yo iba esperanzado en que él me iba a decir, no, esto puede ser un tratamiento, ¿vale? Vamos a arreglarlo. Entonces íbamos preparados porque alguien nos aconsejó, preparen preguntas, inquietudes, vayan al doctor con todo para que salgan bien preparados, bien entendidos. Llegamos allá y el doctor colocó el CD, los resultados del MRI, y comenzó a mostrar aplicados, y como llevamos preguntas, le preguntamos de todo hasta que quedamos convencidos que lo que en realidad él nos está diciendo es ciertamente una razón. Pero para mí, la sorpresa fue que cuando él dijo, es necesario una cirugía. Hermanos, créanme que en ese momentico a mí se me derrumbó todo, porque yo iba con la esperanza de escuchar otra cosa. Ese momentico, hermanos, a mí se me derrumbó todo y yo sentí, hermanos, o sea, que todo se me había vuelto a mí, porque no era solamente la cirugía, sino es que, hermanos, después de la cirugía tengo que estar yo 4 meses supuestamente inmovilizado. Entonces, inmediatamente les confieso, hermanos, que ese momentico yo sentí que todo se me ha derrumbado. Yo sentí temor, sentí angustia, sentí rabia, tuve muchos sentimientos revueltos. Mi mente humana comenzó a trabajar. Inmediatamente pensé como pensará cualquier persona: ¿cómo vamos a poder nosotros subsistir o vivir sin trabajar durante 4 meses? ¿Cómo una persona puede estarse quieto 4 meses? Hermano, yo les confieso que yo soy una persona muy hábil, yo no me puedo quedar quieto, yo siempre tengo que estar haciendo algo. Yo llego a visitar la casa de mi hija y veo que hay algo, me pongo a arreglarlo, a mover, de mi casa, yo no me quedo quieto, yo hago, Es más, ese momentico, hermanos, pensé hasta en mis nietos. Todos saben que estamos nosotros cuidando a los 4 nietos en el barrio de la semana. Y pensé, ¿qué voy a hacer yo con mis nietos? Si cuando llegamos allá, ellos se me abalanzan a mí y me empujan y juegan y me jalan y yo los alzo. Dije, ¿qué hago yo 4 meses con un brazo quieto y siquiera dejando que se me arreglen? ¿Por qué? Porque dije, doctor, pero yo al menos puedo manejar esos días. Me dijo, usted puede manejar, pero si llega a tener algún movimiento brusco o algo, la operación se va a dañar. Entonces, hermanos, yo sentí rabia, sentí angustia, sentí temor y sentí muchas cosas en mi corazón. Es más, ese miércoles me sentía desanimado, me sentía cansado, sin fuerzas. Pero gracias a Dios que colocó mi esposa ese día cuando dijeron alguna petición de oración. Gracias a Dios mi esposa dijo, oremos por mi esposo. Y gracias a Dios yo pude expresar y sentir y decirle a los que están reunidos: necesito oración porque estoy cansado, necesito oración porque estoy confundido, necesito oración porque necesito oración, estoy débil, necesito oración, hermano. Entonces ese miércoles mis hermanas me reunieron, oraron sobre mí, colocaron las manos y comenzaron a proclamar palabras, hermanos. Y déjenme decirle, hermanos, créanme que en ese momentico, desde ese momentico comencé a experimentar, comencé a sentir una cosa nueva, comencé a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, comencé a dejar la angustia, el temor, la rabia que tenía, y comencé como que el Espíritu me trajo una visión nueva y comencé a sentir paz y paz y paz, y decía: Señor, no ha cambiado la situación, todo sigue igual, pero yo siento paz. Y ese día aquí me paré, dije a todos, hermanos, gracias a Dios porque pude reconocer delante de ustedes que yo soy débil y que necesito de Dios, que no soy un superhéroe, que no soy un superpastor, soy un ser humano.
Y gracias a Dios, hermano, porque durante la semana recibí mensajes, recibí prédicas, recibí cosas que me alimentaron y me levantaron mi espíritu. Hermanos, y créanme que en ese momento comencé a sentir una paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le di gracias a Dios, le di gracias a mis hermanos que oraron por mí, le di gracias a Dios porque aún ellos pudieron experimentar y pudieron ver que aún los que le servimos al Señor también necesitamos, hermanos, oración, porque muchas veces nos sentimos débiles. Y es que no solamente la prueba viene por el pecado. Muchos dirán, ay, ¿quién sabe qué pecoso el pastor que está? No, hermanos. La palabra de Dios dice que al que más sabe, más se le demanda. Y no es más sino que usted se meta con Dios, a orar, a buscarlo, que se meta usted con Dios en oración y se va a dar cuenta que todo comienza como que a alborotarse, como que a salirse del cauce. ¿Por qué? Porque hay alguien que no quiere que usted esté ocupando su mente en las cosas de Dios, sino que se mantenga cómodo y tranquilo, hermano. Entonces, ese día yo di gracias a Dios porque mis hermanos se dieron cuenta que yo estaba sensible, que necesitaba de una oración, hermano. Y es que déjenme decirle que hay un pensamiento, hermanos, en los inconversos y aún en la vida de muchos cristianos, que es un mito, hermanos, un mito que nosotros tenemos que romper y aclarar. ¿Por qué? Porque ese mito cree que tanto un creyente como un pastor no son inmunes al dolor. Creen que los pastores, los creyentes son inmunes al sentimiento de angustia y mucho menos que somos débiles a las experiencias que nosotros vivimos a diario. Mucha gente dice, pero pastor, ¿usted cómo va a estar débil y triste si es que usted es un pastor? Sí, yo soy un pastor, pero soy un ser humano que tengo que luchar, hermanos. Yo tengo que luchar con la depresión, con el cansancio físico, con el cansancio emocional. Tengo que vivir con el desgaste espiritual. Hermanos, y es que si leemos la palabra de Dios, si leemos la Biblia, nos damos cuenta que el libro de los Salmos es una prueba de esto que estamos hablando. Todos sabemos que el libro de los Salmos no solamente fue escrito por el rey David, ¿verdad? Sino que hubieron muchos más autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero con el fin, hermanos, de mostrarnos a nosotros, de enseñarnos el proceso de restauración en las diferentes pruebas del verdadero creyente. Si tú te das cuenta, la gran parte de los salmos son poemas y canciones, ¿verdad? Pero estos poemas y canciones brotaron del corazón del rey David en momentos que estaba en profunda angustia, en momentos que estaba en desesperación, cuando él se hallaba al borde de la muerte. Entonces vemos que aún los siervos de Dios también tienen necesidad, también pasan angustia, tristeza, se sienten débiles. Hermanos, en el libro de Samuel, el mismo David lo expresó en su encuentro que tuvo con su amigo Jonatán. El 1 Samuel 23 dice: vive el Eterno y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Hermanos, si ustedes se acuerdan, no hace muy poco yo prediqué sobre eso, que la vida cambia en un segundo, que la vida nos cambia en un segundo, que la vida hoy estamos aquí y en un segundo podemos estar nosotros en otra situación diferente. Entonces, ahora tenemos que aclarar, hermanos, que como creyentes sí tenemos una gran diferencia a cualquier persona, ¿verdad? Como creyentes tenemos una gran diferencia a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el incrédulo, porque el inconverso, en la situación que llega, en el problema, él lucha infructuosamente en sus fuerzas. El incrédulo, el inconverso, cuando llega alguna situación difícil a su vida, algún acontecimiento, él lucha y lucha infructuosamente. ¿Por qué? Porque está luchando en sus fuerzas, porque no tiene en quién confiar, no tiene en quién apoyarse. Él lucha y lucha y lucha hasta que se rinde. Ese es el inconverso, hermanos. Pero nosotros, en cambio, nosotros los creyentes, en cambio, hermanos, podemos luchar eficazmente. Podemos luchar eficazmente contra estos sentimientos que nos atacan, contra esos dardos que el enemigo nos manda, aferrándonos ¿a qué? A la palabra del Señor. Nosotros como creyentes tenemos un arma poderosa,
Tenemos un arma poderosa y debemos de usarla. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios, hermanos, porque en la palabra de Dios hay unas promesas preciosas y grandísimas. Miremos lo que dice 2 de Pedro 1:4. Dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De las pasiones, hermanos. Entonces, es muy importante, hermanos, que veamos cómo vamos a responder en esos momentos. ¿Cómo vas a responder tú en ese momento en que se te presente una dificultad, en que tu vida dé un giro que no esperabas, en que se te presente algún problema, hermanos? En esos momentos, hermanos, nosotros podemos responder de dos maneras. Y todos sabemos que respondemos de dos maneras. La primera es cuando nosotros dejamos o permitimos que esos sentimientos nos dominen. Cuando nosotros dejamos correr la mente y dejamos que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu sean dominados, ¿por qué? Por los pensamientos. Nos dejamos ganar por el desánimo, la falta de fe, la incredulidad y perdemos el deseo de orar y de leer la palabra. Es más, comenzamos a cuestionar a Dios y resulta que en el cuestionamiento comenzamos a alejarnos de Dios, y aún nos aislamos ¿de qué? De la iglesia. Y ahí en ese momento es que el enemigo aprovecha más con astucia y nos acaba de hundir. ¿Por qué? Porque estamos solos, retirados, estamos indefensos, no tenemos ni un consejo. Entonces, el incrédulo lo primero que hace es eso. Él comienza, hermanos, el que le falta la fe, comienza a dejar de orar, de buscar de Dios, de la palabra, comienza a decir: pero ¿a qué va la iglesia? Si cuando voy peor las cosas me empeoran, ¿para qué busco de Dios si es que Dios no me escucha? La segunda es reconocer nuestra debilidad, acercarnos más a Dios, orar más, leer más su palabra, buscar su sabio consejo y su paz. Esa es la segunda. Cuando venga a ti una crisis, una aflicción, una situación que no esperabas o que esperabas, hermanos, debemos de acercarnos más a Dios. Debemos de orar más, leer más su palabra, buscar el consejo sabio de Dios y buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y créanme, hermanos, que esta es la mejor opción o el mejor remedio para la incredulidad y el desánimo. Muchos hemos pasado por esos momentos, ¿verdad? Muchos hemos pasado y estamos pasando por esos momentos y nos preguntamos: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? Que todo como que se está confabulando contra mí, todo se me está complicando. Pareciera que todo se está poniendo de acuerdo, ¿para qué? Para neutralizarme. Y yo sé que no solamente lo he vivido yo, sino muchos de nosotros lo vivimos a diario. Esa es la vida, una constante lucha. ¿Con qué? Con nuestra mente. Una constante lucha con nuestra mente. Pero esos pensamientos lo único que quieren es neutralizarte. Y nos sentimos atacados y rodeados por el enemigo, pero no sabemos qué hacer ni cómo actuar. No sabemos por dónde comenzar, hermanos. Mis hermanos, en estos momentos es que el enemigo aprovecha para rodearnos, para cercarnos con sus mentiras y hacernos creer que el Dios que le creemos, que al Dios que le servimos, no está con nosotros. El enemigo comienza a decirte: pero tú no eres cristiano, ¿por qué te pasó eso? Tú eres cristiano porque tienes necesidad, porque estás angustiado, ¿por qué no sales de ahí? Y empezamos nosotros a dejarnos creer de lo que el enemigo dice. Más adelante vamos a ver las estrategias del enemigo. Pero hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, en 2 de Crónicas, en el capítulo 32, que es el que vamos a estar el día de hoy, nos habla que el rey Ezequías vivió uno de esos momentos. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías fue sitiado. El rey Ezequías fue rodeado por el rey Seraquín, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando ese rey Seraquín, Sennacherib,
comenzó a rodear y a coger las ciudades y los pueblos cercanos, él fue y sitió y rodeó a Ezequías. Y este rey era un rey tirano, un rey que conquistó ciudades y muchos pueblos del Señor, ¿verdad? Pero ¿saben qué dice la palabra? ¿Saben qué dice la Biblia? Que Ezequías no se dejó ganar por el desánimo, que Ezequías no se dejó ganar por el miedo ni por el temor. La palabra de Dios en 2 de Crónicas 32, versículos 5 al 6 dice que con gran ánimo resuelto edificó luego Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos para capitanes de guerra sobre el pueblo. Lo hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y les habló al corazón diciendo. Miremos lo que hizo Ezequías. Ezequías, cuando supo que estaba rodeado, que estaba sitiado por este rey malo, que había tomado muchas ciudades, que había ganado muchas batallas, Ezequías no se dejó ganar por el miedo, ni por el temor, ni por la angustia. Ezequías no comenzó a hacer lo que hice yo ese día, a pensar, Señor, ¿qué voy a hacer? No puedo. ¿Por qué me pasa a mí? Sentir rabia, sentir miedo, sentir frustración. No. Ezequías dice que con ánimo, él con ánimo resuelto edificó los lugares que Ezequías habían caído. Comenzó a fabricar espadas, escudos, levantó generales de guerra. Y dice Ezequías que los reunió en la plaza de la ciudad y les habló a su corazón diciendo, veamos el versículo 7, 8, que dice, esforzados y animados, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Escuchen bien lo que este hombre que estaba sitiado, que estaba rodeado, que supuestamente ya estaba perdido, él se levantó con ánimo y les dijo, vamos a edificar, vamos a levantar, vamos a construir, vamos a levantar muros, vamos a comenzar a hacer cosas para defendernos, porque no podemos entregarnos en las manos de este que viene a tomarnos. ¿Y qué hizo él? Les habló a su corazón, hermano, y le dijo, esfuércense, anímense, no tengan miedo. No tengan miedo de la circunstancia, no tengan miedo de aquel que lo está acosando, no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él vienen, porque dice la palabra de Dios, porque más hay con nosotros que con él. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que cuando estamos con Dios, Dios y yo somos qué? Mayoría. Mayoría. Podrán venir ejércitos, multitudes. Si tú estás con Dios, eres mayoría. Y este hombre le dijo, dice, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías y del rey de Judá. ¿Qué hizo el pueblo? Tuvo confianza, creyó en las palabras. ¿Por qué? Porque Ezequías le habló a su corazón, les habló a su corazón, y el Espíritu Santo les tocó sus vidas y comenzaron ellos a creer. Y dice que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Pero hermanos, ahí entra nuevamente el actuar del enemigo. Este enemigo no se quedó quieto, porque tengamos en cuenta, hermanos, que aunque el enemigo venga con mentiras y quiera destruir el propósito que Dios ha dado para nuestra vida, es Dios mismo, es el mismo Dios el que se levanta y pelea nuestras batallas. Tengan en cuenta eso. Aunque el enemigo se levante y traiga todo su ejército y traiga todas las potestades y las huestes y todo lo que quiera y venga hacia nosotros, contra nosotros con el deseo de acabarnos, hermanos, es el Señor, es Dios quien se levanta a pelear las batallas. No son nuestras guerras, son las guerras de Dios. Amén. Entonces, veamos cuáles son las estrategias del enemigo. Después de que sucedió todo esto, dice 2 de Crónicas 32, versículos 9 al 15. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Leguís con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Dice el versículo 10. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confías vosotros?
al resistir el sitio en Jerusalén. No os engañe Ezequías para entregarnos a la muerte por hambre y sed, cuando dice Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Siria. No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y altares y ha dicho a Jehová y ha dicho a Judá y a Jerusalén: solo delante de estos altares adoraréis y sobre ellos quemaréis incienso. Dice el enemigo, le dice: no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra en mis manos? ¿Qué Dios hubo entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron a mis padres, que hubieran salvado a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mis manos? Ahora pues, no os engañes. ¿Por qué? Porque Ezequías os ha persuadido de este modo, ni le creáis, sino que sin ningún Dios de todas aquellas acciones y reinos pudo librar su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuando menos vuestro Dios os podrá librar de mis manos. Eso le mandó la carta al pueblo. Y mandó, dice que no solamente mandó, sino que envió a sus siervos a que fueran a decirles: ¿ustedes van a creer que su Dios, al que creen, van a poder más que yo? Hermanos, y esos son los mensajes que llegan a nosotros. Cuando estamos preocupados, cuando estamos en ansiedad, que no vemos más en el problema, comenzamos a recibir los mensajes a decir: ¿cómo va a creer que su Dios va a poder sacar ese problema? ¿Cómo va a poder creer que su Dios, al que le crees, va a ser capaz de restaurarlo, de sanarlo, de levantarlo? Esas son las estrategias. Esas son las estrategias del diablo. Manda mensajes. ¿Para qué? Para desanimarnos, para que nuestra mente se contamine, para acabar con nuestra fe, para acabar con lo que nosotros tenemos, para acabar con nuestra fe en un Dios todopoderoso. Ezequías, después de algunos acontecimientos, Dios le responde a Ezequías: ¿para qué? Para librarlo, hermanos. Y esta es la promesa que tenemos contra nuestro enemigo, contra aquel que nos viene a sitiarnos, contra aquel que viene a destruirnos, contra aquel que trae la intención solamente de acabar con el pueblo de Dios. Vamos a la palabra de Dios, Segunda de Reyes 19, 32, 34. La palabra de Dios en Segunda de Reyes 19, 32, 34 dice de la siguiente manera: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Dice: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad. ¿Para qué? Para salvarla, por amor a mí mismo. ¿Y por amor a quién? A David, mi siervo. Eso contesta el Señor. Te dice a ti el día de hoy. El Señor no está hablando a nosotros. Dice: por tanto, el rey de Asiria no estará en tu ciudad. El enemigo no podrá tocarte, no podrá levantar contra ti, porque el Señor va a venir, y por ese mismo camino que vinieron, por ese mismo camino van a oír. ¿Por qué? Porque es el Señor que Él está, porque dice: yo ampararé esta ciudad. ¿Para qué? Para salvarla. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Salmo 121, 7, 8 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. La semana pasada hablamos que la misericordia de Dios era ¿para cuánto? Para siempre. Salmo, hermano, Salmo 121, 7, 8: Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y ¿qué? Y para siempre. ¿Por qué le coloqué el título que les dije? Porque, hermanos, hace unos 2 meses antes de que me sucediera lo que me sucedió, yo decía: a mí no me falta nada. Yo lo dije muchas veces, ¿verdad? Ustedes, que mi esposa me decía: ¿qué quiere de comprar? Yo no quiero nada porque yo tengo todo. No me falta nada. ¿Por qué? Porque tengo a Dios en mi corazón. Yo decía eso, ¿verdad? Y yo quiero decirles, hermanos, hoy
de corazón, que hoy me levanto contra el enemigo. Hoy yo declaro la palabra de Dios en mi vida. Y hoy repito nuevamente que si Dios está conmigo, nadie contra mí. Y yo declaro hoy que a mí no me falta nada porque tengo a Jesús en mi corazón. Yo declaro que aunque tenga que ir a cirugía, que aunque quede 4 veces sin trabajar, yo declaro que mi vida, mi sustento y todo lo que tengo que yo por delante que hacer va a ser a la gloria de Dios. Amén. Y hoy yo digo nuevamente, gracias a Dios no me falta nada, porque tengo a Jesús en mi corazón. Podré estar enfermo, con necesidad, con angustia, pero tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pelea mi batalla, el que va al frente de mí. Amén. Para terminar, hermanos, miremos cuál fue la actitud correcta y eficaz que Ezequías tomó. Si tú vas a 2 Crónicas 32 al versículo 32, dice la palabra de Dios: pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron ¿a quién? Al cielo. Oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y todo esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Por tanto, este volvió a su tierra avergonzado, y al entrar en el templo sus hijos lo mataron a espada, sus propios hijos. Cuando nosotros tenemos el problema encima, la situación, la enfermedad, la necesidad, y oramos a Dios, oramos al cielo y se lo colocamos a Él, hermanos, Dios va a enviar un ángel, dice la palabra, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente y todo esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento de rey de Asiria. Cuando nosotros creemos al Señor, hermanos, le colocamos nuestra situación, nuestro problema, Él va a enviar un ángel y nos va a socorrer. Él va a enviar un ángel y va a destruir a todo capitán, todo general, toda potestad, hermanos, toda cosa que quiera levantarse contra nosotros. Versículo 22 dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén en la mano de ¿qué? De Sennacherib, rey de Asiria, y en las manos de todos, y les dio ¿qué? Reposo por todos lados. Muchos trajeron entonces a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, el cual fue muy ¿qué? Engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hermanos, esta palabra a mí me levantó. Esta palabra me hizo entender y ver, hermanos, que lo que pasó no tiene culpable, no tiene excusa, y por eso, hermanos, yo hoy declaro que lo que me pasó a mí, hermanos, no hay ningún culpable, no hay ningún... porque lo que pasó fue porque Dios permitió que pasara. Y vamos a ver la gloria de Dios. Yo personalmente y ustedes como iglesia van a ser testigos de lo que el Señor va a hacer en este tiempo de mi vida. Porque si el enemigo quiere neutralizarme, si el enemigo quiere traer pensamientos de derrota, pensamientos de que ya no estoy en capacidad de lograr, se va a equivocar. Y con esa palabra de Dios, Él va a huir de nosotros, va a salir de mi vida y va a salir corriendo y se va a devolver avergonzado, porque no va a poder con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vuelvo y repito, hermanos, el título de esta prédica es: gracias a Dios no me falta nada. Tengo a Jesús. Yo deseo que tú y todo aquel que está pasando necesidad, el que está en angustia, hermanos, tome esta palabra, léase 2 Crónicas, el capítulo 32, y se va a dar cuenta la bendición que hay en esa palabra. Se va a dar cuenta que te va a levantar, se va a dar cuenta que te va a traer nueva vida, nueva esperanza, y te vas a dar cuenta, hermanos, que no hay problema más grande que tu Dios, no hay situación más difícil que tu Dios, que al Dios que le creemos, al Dios que servimos, es más grande que cualquier problema, cualquier situación. Por eso me paro frente al problema y le digo: problema, mire el Dios que tengo. Y se va a dar cuenta, hermanos, que si coloco la confianza en Dios, voy a tener una respuesta, porque Dios siempre me da por los hechos.
Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y darle gracias a Dios por lo que nos permite vivir y lo que nos enseña cada día, en cada momento. Yo quiero, hermanos, antes de terminar, que cantemos, hermanos, esta alabanza que cuando estaba escuchándola